Carta de Timoteo, en su capítulo 1 y en el verso 8 vamos a estar meditando, hermanos, en una palabra, gloria a Dios. Y sobre el tema, no te avergüences del evangelio. Yo sé que los que estamos aquí, hermanos, no nos avergonzamos, hermanos, pero muchas veces, hermanos, quizá, hermanos, cuando va a dar testimonio afuera, cuando sale, hermanos, quizás siente usted vergüenza. Pero no podemos avergonzarnos del evangelio, hermanos, porque es poder de Dios. Amén. Aleluya. Y hay victoria, hermanos, en la sangre de Cristo. Aleluya. Pablo aconseja a Timoteo, hermanos, y le da instrucciones, hermanos, muy claras. Vámonos a la palabra en este momento. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por leer tu palabra. Oh Dios mío bendito, venga Dios mío derramando de su gracia, Señor. Oh Dios santo, nos ponemos en tus santas manos, Dios mío. Oh, por el poder de tu palabra, Dios eterno, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, venga añadiendo esa bendición, Padre de gloria, porque no confiamos, Señor, en nuestra fuerza, Padre, sino en la fuerza de tu Espíritu, Señor amado. Oh Dios santo, venga glorificándose, Señor, que tú hables, Padre bendito, a nuestra vida, Señor amado, porque tú ya lo has hecho, Padre de gloria. Oh Dios santo, tú nos hablas a cada momento, Padre, a través de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, solamente añade bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, al apóstol Pablo aquí, hermanos, enviando esta carta, hermanos, a Timoteo. Y algo, hermanos, lo más importante, hermanos, siempre, hermanos, el apóstol Pablo le enviaba consejos. Sabemos que Timoteo era un colaborador, hermanos, uno que estaba cuidando de las obras del Señor, hermanos, que las cuales Pablo también, hermanos, él había fundado. Pero Timoteo, hermanos, necesitaba del consejo de aquel hombre. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque Pablo, hermanos, tenía que enviarle muchas cartas, hermanos, y también, hermanos, le enseñaba, hermanos, acerca de tantas cosas, hermanos, que también se cuidara el engaño, tanto también, hermanos, de la juventud, hermanos, de los placeres, hermanos, también unas cartas él le escribe y le dice: cuídate de las pasiones, cuídate de todo lo que te puede afectar el ministerio. Hermanos, y es que, hermanos, es muy claro, Pablo tenía, hermanos, esta gracia de Dios, hermanos, y aquí podemos ver, Pablo, hermanos, está tan seguro, hermanos, y 100% seguro y convencido, hermanos, del poder del evangelio. ¿Por qué Pablo tenía que hablar de esta forma, hermanos? Primeramente, porque Pablo se enfrentó, hermanos, al Cordero de Dios. Hermanos, mientras Pablo perseguía la iglesia, él, hermano, este hombre, hermanos, Dios mismo, hermanos, se le apareció, hermanos, con poder y gloria. Con la conversión de Saulo, hermanos, llamado Saulo, hermanos, fue un momento tan especial, hermanos, un momento, hermanos, de gloria, donde Dios le mostró su poder. Dios le mostró, hermanos, que podía humillar a los soberbios, porque Pablo iba en su soberbia, hermanos, persiguiendo a la iglesia. Hermanos, mientras Pablo pensaba que la iglesia era cualquier cosa, se le aparece el dueño de la obra, que es Jesucristo, hermanos, y se le aparece con poder y gloria, hermanos, y tiene que ser humillado, hermanos, delante de Dios. Pero Dios sabía, hermanos, para qué lo había llamado, para qué estaba tratando con Pablo, hermanos.
Dios sabía, hermanos, que también a este hombre Dios lo iba a usar grandemente para llevar el evangelio de Cristo. Hermanos, y es tan grande, hermanos, que este hombre, hermanos, también hermanos, lo mismo que él hizo, hermanos, con la iglesia de Cristo, persiguiéndolos, hermanos, y arrestando personas cristianas, hermanos, de la misma forma, él tuvo que ir arrestado también por predicar el evangelio. Y en el momento, hermanos, que el Señor, hermanos, se le aparece, hermanos, lo está convirtiendo hacia él. Y Pablo, hermanos, se convierte en uno como un arrestado para el Señor. Eso mismo dice, preso por el Señor. O sea, el Señor lo apresa y le dice, oye, tú estás apresando a mis hijos, pero yo te voy a apresar a ti para que tú sepas lo que vas a sufrir por el evangelio. ¡Aleluya! Que cuando Dios hace algo, hermanos, aunque el hombre no quiera, hermanos, muchas veces nosotros no queremos hacer algo, pero si Dios tiene un llamado, Dios lo va a hacer de cualquier forma. Hermanos, aunque el hombre se vuelva soberbio, aunque el hombre se vuelva arrogante, pero Dios, hermanos, está ahí trabajando y para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder, hermanos. Es que muchas veces, como le digo, no queremos muchas veces, hermanos, pero cuando Dios es lo que tiene, hermanos, para una persona, Dios lo va a hacer. Y es lo que hizo con este hombre, hermanos. ¿Quién era? Un hombre que había matado, hermanos, a cuántos cristianos, había llevado arrestado a tanta gente, hermanos, por predicar el evangelio. Dice la palabra que cuando Esteban, hermanos, fue apedreado, él ahí estuvo presente. Estuvo ahí, hermanos, en el momento que Esteban fue apedreado, hermanos, por predicar el evangelio. Pero, hermanos, luego se le vuelve, hermanos, y todas las cosas, hermanos, Dios le dijo, tú te vas a dar cuenta de lo que vas a sufrir por predicar el evangelio. Pero, hermanos, aquí este hombre, hermanos, está dando a conocer, hermanos, que en el evangelio hay poder. Y él no se avergonzaba, hermanos, de estar preso. Él no se avergonzaba de dar testimonio de la palabra de Dios. Porque este hombre fue llevado ante gobernantes, hermanos, y dio testimonio, hermanos, primeramente de su conversión. Hermanos, fue algo tan importante que cuando él, hermanos, dice la palabra que daba testimonio de Jesús, cuando daba testimonio, hermanos, de cómo él había sido convertido, hermanos, aún aquel hombre llamado Festo, dice la palabra que él, hermanos, dijo, me compunges en mi corazón y me hace aún a ser cristiano. Estaba siendo convencido, hermanos, solamente por el testimonio de Pablo, que Pablo estaba dando, hermanos, ante su conversión. Pero ahora, hermanos, ¿qué es lo que se vendía, hermanos? Es lo contrario. Hermanos, muchas veces, hermanos, ¿qué clase de testimonio, hermanos? Que, hermanos, se escucha muchas veces, hermanos, y en vez de querer convencer, hermanos, de que alguien se convierta, hermanos, como que tristeza damos. La realidad, hermanos, mucha gente, hermanos, quiere dar un testimonio, pero, hermanos, no dan el verdadero testimonio que deben dar. Y esto, hermano, es tan terrible, hermanos, pero aquí, hermanos, Pablo aconseja y le dice, no te avergüences, porque has sido llamado para dar testimonio. Primero, lo número uno, hermano, que le dice es dar testimonio de Jesús. ¿Qué importa, hermano? Muchas veces puede la gente tener mal testimonio, pero usted ha creído en Jesús. Hermano, deje que el otro, hermano, dé mal testimonio, pero si usted cree en Jesús, te va a dar testimonio de Jesús, hermanos, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Y eso no nos tenemos que avergonzar, hermanos. Porque como hay gente que puede dar vergüenza, hermanos, tirar la causa, hermanos, ¿qué es lo que hace? Pero, hermanos, nosotros seguimos el blanco que es Cristo. Nosotros no estamos siguiendo a hombre alguno. No estamos siguiendo, hermanos, porque hay tanta gente desviada, hermanos. Tanta gente que da mal testimonio y por eso no quieren creer en el evangelio. Pero usted yo ha creído en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo le aconseja, le dice, da testimonio de Jesús primeramente. ¿Cuál es el testimonio, hermanos, que Jesús dio, hermanos? Aún cuando fue llevado ante Pilato, ante Herodes, hermanos, al pueblo, la multitud lo acusaba, hermanos, de que, hermanos, tenía mal testimonio, hermanos, solamente por predicar. Pero Cristo aún dice que no fue hallado en él cosa alguna, hermanos, ninguna causa para que fuese llevado a la cruz. Y Jesús, hermanos, padeció, hermanos, tan duramente, hermanos, el dolor que pudo él enfrentar. Pero, hermanos, él fue santo y la Biblia lo testifica, hermanos. Y si usted da testimonio que él es santo, hermanos, usted lo cree también, gloria a Dios. Y por eso está usted en este lugar. Hermanos, si usted no creyera en Jesús, allá anduviera en otro lugar. Pero si estamos aquí es porque creemos en Jesús, hermano. Creemos que Él es el dador de la vida. Creemos que Dios, hermano, lo envió al mundo para que diera la vida por nosotros, hermanos. Y es por eso que estamos en este lugar, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos creído en el testimonio de Jesús.
Hermanos, la vida de Jesús desde su niñez, hermanos, vemos que fue santa, hermanos, fue apartado del mal, hermanos, y para eso Dios le envió, porque, hermanos, descendió del cielo, hermanos, ¿para qué, hermanos? Para vivir como pobre. A menos ayer estudiaba, hermanos, un poco acerca de lo que, hermanos, fue la pasión de la semana, hermanos, de Jesús, hermanos, el momento antes a su crucifixión, hermanos, y estaba leyendo, hermanos, algo muy importante, hermanos, y sobre eso iba a predicar, pero cambié, hermanos, pero le voy a hablar un poco de esto, porque muchas veces, hermanos, como que no tomamos muy bien, muy, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, las cosas que han acontecido. Jesús antes de su semana, antes de ser crucificado, hermano, en la Biblia se encuentra que pasó una semana, hermano, de dolor, de tristeza, hermano, cuando él se fue al monte del Olivo, hermano, a adorar, hermanos. ¿Por qué? Porque se angustió, porque lo que le venía no era cosa tan fácil, hermano. Él sintió dolor, hermano, él sintió tristeza, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque iba a ser, hermano, crucificado, hermano, y iba a llegar a la cruz. Y la palabra dice, hermanos, que cuando se fue los discípulos le siguieron al monte de los olivos, hermanos, y él dice que se alejó a un tiro de piedra, hermanos, y él comenzó a orar. Y las palabras que él le decía, Señor, si no fuese posible, mejor que pase esta copa. Si no es posible que pase sin que yo la beba, le dijo, hágase tu voluntad. O sea que él se sintió, hermano, que era una cosa terrible que tenía que pasar. Le llegó el dolor, le llegó la tristeza. Hermanos, tanto que dice la Biblia que un ángel descendió, hermano, para fortalecerlo. Pero el llanto del maestro era tan grande, hermano, que las lágrimas dice que eran como gotas de sangre. Porque era un sacrificio grande, hermanos, el que él iba a hacer. Y mientras él, hermanos, en esta aflicción, hermanos, ya, hermanos, dice que Satanás, oiga bien, ya había entrado en Judas Iscariote, hermanos. Y este ya se había presentado ante los sacerdotes, hermanos, y había buscado forma, ya había hecho convenio cómo lo iba a entregar, de qué manera lo iba a hacer, hermanos, a espaldas del pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque él era un traidor, un engañador, hermanos. Pero dice la palabra que todo lo que aconteció, hermanos, era porque ya estaba escrito, estaba profetizado, hermanos, que iba a ser entregado por un hombre, hermanos, que un traidor. La misma palabra que dice, hermanos, que el mismo que metía la mano en el plato, ese fue, hermanos, el traidor, el que levantó, dice, el pie o el calcañar contra Jesús. Y tan terrible usted cree, hermanos, Jesús, hermanos, cuando llega también, hermanos, el momento de preparar la Pascua, hermanos, Jesús, hermanos, hizo todo esto, hermanos, muy de acuerdo a la palabra, hermanos, y a la ley de Moisés. La Biblia dice, hermanos, que se preparaba un cordero, hermanos. En la Pascua, hermanos, bíblica que habla la Biblia, era un cordero que se sacrificaba, hermanos, en el tiempo de Israel. Dios le habló a Moisés y le dijo, prepárate por cada familia, que tome cada familia un cordero, y ese cordero debe ser sacrificado sobre cada familia, hermanos, y lo debían comer asado, hermanos, en el fuego. Y la sangre, hermanos, debía de ser, hermanos, rociada. Y fue la sangre que usaron, dice la Biblia, para poner también en los postes, hermanos, y todo trae un significado, hermanos. Todo un significado, porque era el momento, hermanos, que Israel, Dios le dio la orden que tenía que recordarlo, tomarlo, hermanos, como memoria, hermanos, siempre. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, fue en el momento que hizo maravillas con Egipto, hermanos, que Dios mostró sus maravillas, sus 10 plagas en Egipto. ¿Para qué, hermanos? Para poder liberar al pueblo de Israel. O sea, Dios obró grandemente con poder. Amén. Y todo esto, hermano, pero Jesús dice que en ese momento, cuando Jesús llega, hermano, dice que se acercaba esa fiesta, que los judíos siempre, hermanos, y aún en esta fecha, los judíos que todavía reconocen, hermanos, y todavía se apegan a la palabra, todavía llevan ese, hermanos, ese evento, hermanos, de la Pascua. Aleluya. Y Jesús dice que se acercaba esa fiesta en los judíos. Pero él dice que le dijo a Pedro, oye, ve y ve a prepararme la Pascua. Pero un momento, hermano, algo que llena, hermanos, es que Jesús dice que había deseado, hermanos, desde antes poder compartir con sus apóstoles. Tanto tiempo le dijo, he deseado compartir con ustedes la cena. Hermano, dice que Él los envió, hermanos, a preparar la cena. Y hermanos, si algo le dijo, pero ¿dónde querés que se os prepare? Y le dijo, vayan a Jerusalén, a la ciudad, y ahí van a encontrar un hombre que va con un cántaro, y ese hombre los va a salir a encontrar. Síganlo hasta su casa y pidan permiso.
con el dueño de la casa. Y oiga bien cómo Dios tenía todo preparado. Dice que este hombre tenía un aposento, hermano, muy grande, y allí prepararon la cena. Usted ha leído todo eso. Pero algo importante, hermano, Jesús dice que deseaba. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, oiga bien, quizá, hermano, yo no sé, la Biblia no especifica, pero tenían que haber matado un cordero porque los apóstoles comieron. Ahí dice que comieron. Si Judas metió la mano en el plato, es porque le sirvieron comida. Había un plato ahí. ¿Sí o no? Porque Judas dice que comió del mismo plato. Metió la mano y allí, hermanos, se declararon dos cosas. En la Pascua, hermanos, se declararon dos cosas tan importantes, hermanos. Uno, hermanos, se declaró quién era el traidor. Allí fue el momento que Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y fue algo terrible para el pueblo, hermano, para los discípulos, hermano, escuchar esa palabra. Y allí todos comenzaron a preguntarse: Señor, ¿quién es? ¿Soy yo? Alguien, hermanos, ahí comenzó, hermanos. ¿Usted cree que fue una palabra dura, hermanos, que decirle: alguien de ustedes me va a entregar? Y Jesús ya sabía, hermanos, ¿cómo no iba a saber? Y algo tan claro, y le dijo: el que mete la mano en el plato, el más cercano, ese es el que me va a entregar. Porque ya Satanás, ya como ya había entrado en Judas, ya tenía todo el convenio, ya sabemos la historia. Pero, hermanos, muy importante, hermanos, y todo esto, Jesús, hermanos, en esa semana, él, hermanos, pasó todo el dolor, hermanos. Qué terrible, hermanos, todo lo que él vivió. Imagínense, uno de los 12 lo entrega. Y algo, hermanos, que él no, quizás, hermanos, él vino a vivir como pobre, hermanos. Quizás nunca, hermanos, había tenido un momento especial para compartir con sus siervos, con sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Le digo esto. Porque la Biblia enseña, hermanos, que todo el día, hermanos, ellos pasaban enseñando. Hermanos, estos hombres andaban, hermanos, predicando la palabra, haciendo sanidad, y que la multitud de gente no les daba tiempo, hermanos. No les daba tiempo, ellos no tenían tiempo, hermanos. Ellos andaban cansados por esta misma causa. Cuando ellos fueron a orar, dice la Biblia que ellos andaban cansados de sueño. Sus discípulos no aguantaron, hermanos. ¿Por qué? Porque andaban cansados, hermanos, todo el día, hermanos, enseñando, todo el día, hermanos, sirviendo con Jesús. Cuando fueron a orar, hermanos, todos estaban durmiendo, cabeceando. Y en parte él los entendió, hermanos. Si acontece otra cosa, hermanos, él les dijo: cuando yo os envié sin bolsa, sin alforja, sin espada, ¿le faltó algo? Ellos dijeron: no nos faltó nada, Señor. Y algo, hermanos, todo para que se cumpliera la palabra. Dice que los mandó a que compraran espada. Y siempre medito en esto: ¿y por qué el Señor hizo, hermanos, esto, que compraran espada? Y uno de ellos le dijo: aquí hay dos. Él dijo: basta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ya estaba escrito que él fue contado entre los inicuos. O sea que, hermano, los que andaban con Jesús todavía, hermano, no se habían convertido. Y Jesús iba a dar testimonio, oiga bien. Ahí va a quedar claro el testimonio que, hermanos, el único, hermano santo, el único, hermano, ante aquellos gobernantes era Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Pedro sacó la espada, hermanos, y le cortó la oreja a uno del sumo sacerdote, ¿qué pasó, hermano? Jesús ajuntó la oreja, hermano, la sanó. Entonces ahí quedaron los discípulos, hermanos, como inicuos. Y el único, hermano, fue el hermano santo, fue Jesús. El testimonio, hermanos, tan claro que da Jesús, hermano. Él les da testimonio y les dice: oigan, este les ha cortado la oreja, pero yo se la sano. Quedó sano, hermanos, aquel siervo del sacerdote. ¿Por qué? No el testimonio que Jesús dejó, hermano, tan marcado para que la gente aún, hermano, y si ni aún así creían, hermano, ya siendo arrestado Jesús, lo llevaron, hermanos, a ser juzgado, pero, hermanos, no hallaron delito en ninguno. Amén. No hubo ningún delito, hermanos, que lo pudieran acusar, que pudiera decir: este hombre es digno de muerte. Pero la multitud pedía, hermanos, que Jesús fuese crucificado. Todos pedían, toda la multitud pedía, hermanos, que Jesús fuera muerto y que fuera liberado aquel homicida que estaba preso. Hermanos, aquel hombre que dice que había sido, hermanos, echado a la cárcel por homicidio y por aberraciones en las ciudades, hermanos, este fue liberado y fue condenado Jesús a muerte. Pero como dice la palabra, todo viene, hermanos, cumpliéndose la profecía de Dios. Si Jesús no hubiese muerto, como le digo, el cordero, oiga bien, que los judíos, hermanos, siempre sacrificaban en cada familia, él, hermanos, se da a conocer como cordero. Aleluya. Ahí es donde él declara, hermanos, acerca de la cena del Señor, cuando les dice: este es mi cuerpo. Y él pone su carne, hermanos. Ya no había necesidad, hermanos, de sacrificar cordero. Claro, si lo hace, hermano, por alimentar su familia, está bien, porque eso siempre, hermano, dice como costumbre. Israel tiene esa, hermano, costumbre, hermanos, en la familia, compartir, hermano, y eso es lo que se ha perdido, hermano, en estos tiempos.
Lo que se ha perdido, hermanos, y lo que la iglesia primitiva, hermanos, también como yo tenía, era que compartían, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede ahora, hermanos? Ahora usted, hermanos, ha venido todo, se ha venido perdiendo, hermanos de la iglesia. Hermanos, ya no mucho se comparte, ya como que no hay, hermanos, mucha humildad, hermanos, en el pueblo del Señor. O sea, hermanos, la forma de compartir, hermanos, era tan especial. O sea, ese momento para el Señor fue algo especial, hermanos, poder compartir con los apóstoles. Y Él les dijo, ya no lo volvería a comer. Porque eso fue antes de morir. Él pudo, hermanos, compartir esa cena con sus discípulos. Entonces, pero el testimonio quedó claro, hermanos, que Jesús, hermanos, es santo, hermanos. El testimonio de Jesús, por eso Pablo dice, tenemos que dar testimonio de Cristo y no te avergüences. O sea, hermanos, que como le digo, muchas veces nosotros no podemos predicar. Muchas veces mi esposa me dice, hermano, nada menos hoy me dijo, no estás alto para predicar el día domingo. Hermano, pero es que no es por lo que nosotros hagamos, es lo que Dios va a hacer. Yo digo, yo reconozco, hermano, yo lo digo, soy vivo. Cuando Dios dice, hermano, Dios va a hacer algo. Y yo le digo, es la verdad, yo sé que es la verdad. Hermano, yo sé que hay predicadores, hermanos, pero es la verdad. Es que si nos confiamos en lo que le dice Pablo, no te confíes en lo que sabes. O sea, pero no te avergüences. Número uno, para predicar, hermano, es que usted no se avergüence del evangelio. Si se avergüenza, usted va a venir temblando a este lugar, hermano. Porque eso es lo que se ve, hermanos. ¿Por qué, hermano? Muchas veces aquí no queremos hablar. ¿Qué es lo que nos avergüenza, hermano? No está muy convencido del evangelio, entonces. No está muy convencido de lo que Cristo ha hecho, hermanos. Si se avergüenza de hablar la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo va a respaldar en este lugar. Es claro, hermano, usted es el evangelio, eso es Dios. Pero si se avergüenza, claro, de fuera, hermanos, es que no importa, como digo, si usted da testimonio, hermanos, y como decía el hermano, muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que pregunta? A veces no se necesita, hermanos. Uno decir soy cristiano, muchas veces me ha pasado, óigame, yo le voy a ser claro, hermanos, yo en mi trabajo no puedo usar manga larga. Y si usted me ve, hermanos, yo sé, y tampoco no me avergüenza. En mi trabajo, hermanos, yo tengo que andar, óigame, si usted me viera trabajando, yo creo que le doy lástima. Lleno de ceniza, de polvo, hermanos, lijando paredes. Pero muchas veces, hermanos, me he encontrado con gente que la primera vez me dicen, comienzan, hermanos, llegando y son gente bromista que de una vez comienzan con sus bromas pesadas. Y cuando yo solo me quedo viendo y no les contesto nada, después me dicen, hey, tú eres cristiano. No, porque o sea, es la manera. Pero si usted anda bromeando, hermanos, ahí sí. Ahí tiene que avergonzarse, hermanos. Es la verdad, hermanos, pero si usted anda con malas palabras bromeando ahí, entonces sí, hermano, avergüéncese. Es la palabra, hermanos, pero oigan, hermanos. Como digo, yo sí quisiera, hermanos, andar allá, pero hermanos, no puedo comprarme una camisa fina y a los 2 días ando toda llena de pintura. ¿Quién sabe lo que yo compro? Camisitas de $3, $4, y ahí no me avergüenzo, hermano. Pero en mi trabajo, a los 4 o 5 días lo tiro a la basura. Pero hermano, el testimonio es, hermanos, como, hermanos, la conducta. Es muy importante, hermanos, pero yo no me avergüenzo de que me digan, ahí sos cristianos, ¿sí? ¿Por qué se va a avergonzar, hermanos, si el evangelio es poder de Dios? Si lo niega, hermanos, otra cosa es, hermanos, si andamos negando el evangelio, claro. Cuando el espíritu de cobardía entra, hermanos, eso pasa, que nosotros queremos negar el evangelio. Pero mientras Dios, hermanos, esté con usted, hermanos, y muchas veces, como digo, a veces, hermano, en el trabajo, aunque ando así, pero ahí ando, Señor, pero ayúdame, ya orando, hermano, a veces de rodillas, me toca trabajar como sea, pero pidiéndole al Señor que nos ayude. Y yo sé, hermanos, eso, hermano, usted tiene que, hermanos, dar testimonio que, hermanos, como lo que usted habla. Lo que hablamos muchas veces es muy importante. Porque como digo, si nosotros andamos, hermanos, igual bromeando allá, de todas formas, hermanos, eso ahí sí nos mata. Nos mata espiritualmente. Porque, hermanos, eso es lo real, hermanos. Pero ¿cómo nos vamos a avergonzar, hermanos, dar testimonio de Jesús? Todo lo que Jesús ha hecho, hermanos, lo que Él vino a dar su vida por nosotros, hermanos. Él vino a poner su vida. Él la puso en rescate por nosotros. Entonces, eso es testimonio, le dice Pablo, no te avergüences. Porque para eso has sido llamado, para que des testimonio. Y Pablo se atreve a decir también, y da testimonio de mí, hermano. Usted cree, hermanos, Pablo, pero tenía, hermanos, cómo dar hermanos, que diera el testimonio de él, todo lo que Pablo haya hecho. Un hombre, hermanos, que ha marcado la historia, hermanos, en su apostolado. Y aunque, hermanos, dice que aún quizás él no se veía ni como apóstol, pero todo lo que él hizo, hermano, ¿quién lo puede negar que fue un apóstol? Pero ahora, hermanos, los que se llaman apóstoles, hermanos, no tienen nada de apóstol.
No tienen nada, hermanos, sino que son unos grandes malcriados. Eso es lo que pasa, hermanos. El evangelio de predicar, hermanos, tiene que también educarse, hermanos, si va a predicar. Hermanos, el Señor enseñó también, hermanos, tiene que ser educado. Para todo, hermanos, el Señor a sus discípulos, Él les dijo, cuando entréis en una casa, Él les dijo, si os dan algo, pues comed. Entrar y saludarla. Si no lo reciben, ustedes váyanse. Si no, no les dijo, váyanse a pelear con ellos, no. Él enseñó claramente, y mucha gente lo que pasa, hermanos, que alguien comenzó, hermanos, a contradecir de la palabra, se pone también a pelear. Entonces, ¿de qué sirve? Jesús, hermanos, nos ha dejado tanta enseñanza para poder aprender. ¿Y para qué nos dejó? Para que aprendamos. Entonces, y ese testimonio que nosotros vamos a decir, cómo Jesús vivió, cómo Jesús caminó, hermano. O sea, como le digo, puede desviarse fulano, reverendo, puede desviarse grandes hermanos, porque eso está pasando y ha pasado, hermanos, miles de tiempos. O sea, eso viene desde antes. Todo el mundo, hermanos, el hombre falla, el hombre se cae, hermanos, y todas las cosas pasan. Pero usted, ¿de quién da testimonio? De Jesús. Y de los apóstoles, hermanos. Los apóstoles, ellos dieron su vida también. Ellos entregaron, hermanos, toda su fuerza. Ellos entregaron, hermanos, todo el esfuerzo por predicar el evangelio. Entonces, de eso nosotros damos testimonio, de los verdaderos apóstoles. Eso es lo que la iglesia tiene que confirmar, hermanos. Que hayan surgido falsos maestros, hermanos, eso está escrito en la palabra, hermanos, que iban a surgir falsos engañadores, hermanos, que iban a hacer negocio y tanta cosa. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero usted, hermanos, sigue dando testimonio de Jesucristo, de aquel rey que vino a morir por usted y por mí. Hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que permanecer, tenemos que estar ahí, firmes. Por eso Pablo le dice claro a Timoteo, hermanos. Dice, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo. Oiga bien, no ha sido un llamamiento, hermanos, porque es algo especial. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿A qué llamado tiene usted, hermano? O sea, eso es lo que le digo. A cada quien Dios le ha dado un llamado. Y como le digo muchas veces, hermano, yo sé que usted no va a saber, o tal vez puede notar si hay un llamado. Pero, hermanos, nosotros mismos ya sabemos. Porque Dios nos ha puesto, hermanos. Dios nos ha dado. Si Dios nos ha hablado, hermanos, de muchas maneras, en sueños, lo que sea, Dios le ha dado algo. Y lo que usted va a hacer, hermano, el problema es que, como digo, no nos ponemos en la línea, como dice la verdad. Estamos ahí siempre que rehusándonos, como muchos, hermanos, y como tanto, eso siempre ha pasado. ¿Quiénes no se han rehusado, hermanos? Pero a su tiempo, y Dios cuando dice, hermanos, si no quiere las buenas, pues Dios va a tener que actuar. Eso es lo que sucede, hermanos. Entonces le dice, con llamamiento santo. Lo primero que le dice, quien nos salvó. Oiga bien, la salvación es importante, lo que le hace recordar a Timoteo. Entonces dirá usted, bueno, ¿y cómo es que un predicador está recibiendo? No, es que tiene que recibir palabra también. Timoteo era predicador, pero también tenía que llegarle la palabra, hermanos. Necesitaba consejo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? La juventud muchas veces, hermano, se avergüenza o no quiere. ¿Qué es lo que se ve en la iglesia, hermano? No, que, hermanos, estamos ahí, hermanos, como que, hermanos, es que se nota. ¡Aleluya! Se nota. Como le digo, hermanos, imagínense imitar, hermanos. ¿Qué va a imitar usted? Y voy a decir algo, hermano, muchas veces aquí, hermano, hablando de líderes, hermano, si lo que más se nota aquí, hermanos, es de que cuando pasamos, aún en el desfile, se nota que no se ha aprendido ni el texto. Hermano, y no dejemos de cosas de decir, hermanos, que es por nervio. Hay que ser claro que hay que decir que es que no leyó bastante. Es la verdad, hermanos, cuando usted no lee bastante, hermano, no se aprendió el texto. Eso es lo muy claro, hermano. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación. Lee la palabra, le dice Pablo. Entonces, ¿a quién? A los jóvenes. Hermano, le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti, no estarás ocupado. Pero, hermanos, es muy claro, hermanos, y yo lo veo, pero bueno, no es que esté criticando, pero es la verdad y la verdad hay que decirlo. Hermanos, pero seamos claros, y uno hay que decir, mi hermano, no me lo aprendí porque no leí muy bien, no leí bastante. Porque claro, para aprenderse algo, hermanos, hay que leer. Mira, hermano, si a mí me cuesta hasta 5 o 6 veces, va a estar repitiendo y repitiendo. Y a veces, hermanos, como le digo, es que como para las cosas de allá, hermano, nos enfocamos tanto. Pero, hermanos, si aquí venimos a decir, no, el nervio, por eso es el nervio, hermano. Imagínense que si venimos a predicar, hermanos, y no hemos estudiado nada.
Una temblazón, hermanos, que nos agarra y hermanos. Y entonces, ¿cuál es el poder del Evangelio? Que estamos, no, el Evangelio tiene poder, hermanos, pero nosotros somos los que no estamos usando verdaderamente la palabra. O sea, hermanos, muchas veces, hermanos, la predicación, hermanos, tenemos que, hermanos, también nosotros, porque imagínense, hermanos, si venimos, todos hermanos, ¿cómo que? Si, hermano, cuando usted está sentado ahí, yo le voy a transmitir lo mismo. Eso es lo que, o sea, usted me está juzgando ahorita, ¿sí o no? Usted está viendo, hermano, si yo he estudiado la palabra, no, si yo soy, es lo normal. Hermanos, pero es claro, hermanos, por eso la predicación, por eso, hermano, el que predica tiene que recibir palabra también. Recibir palabra para que tenga que dar. Hermano, es que no es solo de venir, hermano, y conmigo solo por venir a preparar, no, hermano, me entra preocupación, le voy a decir. Pero lo primero, hermanos, es comenzar a doblar rodillas delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que usted ha hecho? Porque, hermanos, si nosotros no hacemos nada también, yo sé que, hermanos, Dios, usted puede tener palabra y puede tener, pero si Dios tampoco no lo respalda, y usted no ha pedido al Señor, pero, hermanos, si usted pide, o sea, yo sé, hermanos, que Dios le va a dar. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces yo le he dicho al Señor, Señor, voy a hacer esto? Por si acaso me dan un privilegio, oiga bien. Yo le he dicho al Señor, a veces yo me pongo a estudiar así, digo, por si acaso me dan un privilegio. Nomás el domingo pasado, yo sabía, hermanos, que había vigilia y, bueno, salí tarde de trabajar y no pude ir. Pero yo había preparado, estaba preparando ahí. Y hice otras cositas más ahí. Pero yo, por si acaso me dan privilegio. Porque yo sé, hermanos, que aquí hay predicadores. O sea, yo sé que aquí hay palabra, hermanos. Pero, oiga, pero lo que Dios hace es que usted está pidiendo también. O sea, hermanos, y como le digo, si yo pido, hermanos, es porque yo quiero hacer algo para el Señor. Pero si venimos, hermanos, y las cosas las estamos haciendo y como que no queremos, entonces nada funciona. O sea, cuando desempeñamos el privilegio, hermanos, si se lo hemos pedido al Señor, es Dios el que se encarga de lo demás. Porque Dios dice, bueno, pero este por lo menos quiere hacer algo. Porque no es suficiente, hermanos. Dar un mensaje, hermanos, no es tan suficiente. ¿Sabe, hermanos, que cuando Dios tiene algo, tenemos que hacer mucho más? Mucho más lo que el Señor pide. Pero, hermanos, por lo menos si usted pide, hermanos, que de Dios venga el privilegio, entonces cuando usted lo va a desempeñar, usted no se va a avergonzar. ¡Aleluya! ¿Por qué, hermanos? Pero si usted no le está pidiendo nada y en vez de alegrarse con el privilegio, hermanos, se pone triste y estar preocupado, hermanos, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Por qué es lo que sucede? Porque el privilegio yo sé que viene de Dios, hermanos, yo sé que los siervos, Dios nos toca, pero igual, hermanos, si nosotros queremos algo y se lo pedimos a Dios, Dios es el que se encarga de lo demás. No, yo sé, Señor, yo le digo al Señor, somos viles, hermanos, lo más vil. Pero, hermanos, Dios sabe lo que va a hacer. No confiarse también, hermanos, como le digo, si sabe leer o no sabe. Pero como digo, si también se confió, hermanos, es que eso es lo que está hablando. Muchas veces no leemos, hermanos, porque andamos tan afanados. Yo estoy diciendo por mí, porque yo, hermanos, yo vivo afanado también. Normalmente, hermanos, todos tenemos que trabajar, todos trabajamos duro porque hay necesidades. Pero, hermanos, cuando algo, hermanos, un tiempo que aparte, hermanos, a veces unos 5 versículos que leamos tal vez antes de trabajar, pero ya algo ahí. O sea, lo importante, hermanos, que su mente, hermanos, si su mente anda también conectada con el Señor, pidiéndole al Señor, hermanos, que no importa, si como yo les digo, no vayan a confundir, hermanos, ni entender mal. No es que estoy diciendo que no venga a la iglesia. Pero, hermanos, si en el trabajo usted anda, hermanos, meditando en Dios y pidiéndole al Señor en oración, ahí, si es que Dios le responde, Dios le va a oír también. Porque eso, hermanos, las condiciones. O sea, cuando usted le anda pidiendo al Señor para todo, hermanos, y a veces hasta para el trabajo, le digo, Señor, ayúdame para esto. Porque hay cosas difíciles, hermanos, que para mí no es difícil, pero yo, Señor, ayúdame. Y todo sale bien. Pero el soberbio, ¿quién es el que piensa? El soberbio, hermanos, el que anda alejado de Dios, el que a veces no piensa en nada, hermano. A veces no piensa en Dios, no piensa, hermanos, en nada. Pero si usted, hermano, oiga, si usted quiere hacer algo, como digo, número 1, pero no se avergüence de Cristo. No se avergüence, hermano, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Más que todos los jóvenes, hermanos, yo sé que los jóvenes, ahora le voy a decir esto, los jóvenes en la escuela, hermanos, yo sé que en la escuela no dan testimonio del Evangelio. Y es que es muy difícil, hermano, como digo, en la escuela que den testimonio verdaderamente y que decir, voy a llevar la Biblia, yo sé que habrá algunos que la lleven. ¿Por qué, hermano? Es que lo primero, hermano, y eso es lo que le digo, y de ahí es donde Dios lo va a comenzar a levantar. O sea, al principio usted va a pasar como lo quiere, pero entonces si usted no se avergüenza del Evangelio, de ahí Dios lo va a ir levantando. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona, si usted da testimonio de afuera, no se avergüenza, hermano, de poner la palabra enfrente a inconverso, ¿por qué se va a avergonzar aquí en la iglesia, hermano?
¿Sí o no? O sea, hermano, Dios ahí le va a dar palabra. Dios ahí le va a dar palabra. Sí, hermano, si yo le dijera cómo Dios me va a dar, yo sé que no tengo tan mensajes tan buenos que pero yo sé que, hermano, es algo que Dios me lo ha puesto a mí. Algo, hermanos, pero sí le digo, se lo he pedido al Señor, se lo pedí antes muchas veces. Y es lo que el Señor me daba, hermanos. Aleluya. Primero da testimonio afuera. Gloria a Dios. Primero comienza ya con los inconversos. Y le voy a decir algo, que yo me he sentido más bendecido, hermanos, cuando le he dado una palabra ante unas 10 personas que son inconversas. He sentido que la bendición de Dios mucho más, hermanos. ¿Por qué? Porque usted le está dando testimonio a gente que necesita esa palabra mucho más. La mayor bendición, hermanos, que yo pude sentir fue predicar, hermanos, en la escuela. Tuve la oportunidad, hermano, y eso sí se lo digo. Y es lo que el diablo quiere robar, como muchas veces, hermanos, que uno se desconecte del propósito de Dios. Pero, hermanos, si Dios tiene algo, por eso dice, ha sido llamado con llamamiento santo. Pero tiene que, hermanos, número uno, no avergonzarse. Pero eso es lo que pasa ahora, hermanos, que decimos, pero para dar testimonio nos cuesta afuera. Para dar testimonio allá afuera, hermanos, que usted le vaya a predicar a una gente inconversa, ahí comenzamos a temblar, hermanos. Pero ¿qué es lo que falta, hermanos? Muchas veces búsqueda de parte de Dios y también creer en Dios, número uno. Eso, hermano, es lo que Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo eso, hermano, no te avergüences, da testimonio. Y en Romanos 1:16 también Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué Pablo decía eso conmigo? Porque él sabía cómo Dios lo había convertido. Hermanos, él dio testimonio claro, hermanos, que él dio la gloria de Dios. Él vio, hermanos, que esa luz, hermanos, que lo envolvió. Hermanos, cuando él iba en su corazón pensando en cuánto se iba a matar allá, hermanos, pero el poder de Dios ahí lo transformó. ¿Y quién podía creer, hermanos, que Pablo iba a ser un predicador, que a los 3 días iba a estar predicando la palabra, hermanos? O sea, eso era algo imposible, hermanos. Aún aquellos hombres que Dios le reveló, hermanos, aquel profeta que estaba ahí, dice que Dios le habló y le dijo, ve a tal ciudad y le dio hasta la dirección de la calle y le dijo, ve. Hay un hombre que está con sus ojos ciegos y ve cómo llega y le pone las manos para recobrar la vista. Y también recibió la vista ahí mismo, hermano. O sea, que vio el poder de Dios, hermano, ¿en cuántos días? Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que pasa? A los 3 días este hombre estaba predicando la palabra y aquí, como le digo, aquel siervo que era profeta, dijo, no, señores, que mira cuántos ha arrestado, cuántos ha matado y también a mí me puede matar o me puede hacer cualquier cosa. Pero ya Dios ya había cambiado la mente de este hombre. Había cambiado el corazón, había cambiado todos sus pensamientos, hermanos, en un instante. Cambió su soberbia, hermanos, que llevaba contra los cristianos y lo convirtió, hermanos, en un servidor de Cristo. Eso es lo que dijo, lo que dice Pablo. Por eso me hizo preso el Señor. O sea, un preso, o sea, él estaba, hermanos, al servicio del Señor. Estaba dispuesto a toda obra que Dios lo mandara, que el Señor lo mandara. Ahí iba Pablo, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Nos hace falta mucho, ¿verdad? Muchas veces creer, hermanos, en el Señor, creer en el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por falta de búsqueda? ¿O será que nos da pena, hermanos, dar testimonio del Evangelio? Gloria a Dios, aleluya. Seguimos, dice, del cual dice, yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice, de que es poderoso para guardar mi depósito. Mira, ¿de qué depósito, hermanos? O sea, hermanos, veía que Pablo, hermanos, él recibió ya una vez, hermanos, Dios implantó ese espíritu en él, hermanos. ¿Qué espíritu? El espíritu ya de predicar, el Espíritu Santo de Dios. Ya él era un depósito, se convirtió en vaso del Espíritu Santo. Ya los demonios habían salido, hermanos. Todos esos demonios que tenía él, hermanos, para perseguir y matar, se convirtieron, hermanos, en ese espíritu de Dios entró en él, hermanos, y para que fuera a anunciarle libertad a las almas. Y por esa palabra nosotros hemos alcanzado la victoria también. El testimonio, hermanos, eso es muy importante. Se necesita testimonio en la iglesia del Señor. Se necesita, hermanos, que haya testimonio, hermanos, un testimonio que verdaderamente, hermanos, de la iglesia. Como la iglesia primitiva, como le digo, hermanos, y eso, hermanos, la Pascua, hermanos, la iglesia siempre la celebraba. Pero la manera como la celebraba, hermanos,
Sé que ahí no había necesidad, o sea, hermanos, si uno no tenía el cordero, llevaba otro y se lo llevaba, el que tenía se lo compartía. Eso es el testimonio que, por eso dije que mucha gente, hermanos, se añadía a la iglesia. Porque el testimonio era, hermanos, de la iglesia intacto, o sea, era un testimonio limpio, hermanos. Que eran buenos administradores los que estaban ahí, hermanos. Eso es lo más importante. Y ahora, ¿por qué, hermanos? O sea, claro, si usted no nos avergonzamos de Cristo, pero si usted ve los testimonios afuera, hermanos, de tanta gente, hermanos, que hace cosas, hermanos, eso sí da vergüenza. Porque llamándose cristianos, hermanos, y hacen tantas cosas, hermanos, que eso es vergonzoso para, hermanos, para llamarse cristianos. Porque muchas veces ni los impíos no hacen cosas, hermanos, ni los inconversos no son tan injustos como a veces hay gente, hermanos, dentro de la iglesia que son más injustos que los cristianos. Esa es la realidad, hermano, y por eso la gente, hermano, cuando ve todo esto, hermano, mucha gente dice, no, es que, ¿para qué voy a ir? Y es triste, pero nosotros seguimos dando testimonio de Cristo. Y eso es lo más especial, hermanos, lo más importante, y nosotros le damos toda la gloria al Señor, porque Cristo, hermanos, Él dejó una vida, hermanos, santa, algo, hermanos, que usted, hermanos, tiene que imitar. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Hermanos, esa es la piedra angular, hermanos. Esa es la roca en cual la iglesia tiene que estar bien fundada, hermanos. Porque, hermanos, si muchas veces con el cristiano, ¿por qué muchos cristianos se van, hermanos? Porque ya cuando hay un mal testimonio de uno, dice, no, mejor no voy también. No, es que hay que seguir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es que cualquiera se va a desanimar. Pero, hermanos, ¿qué importa? Si el otro dio mal testimonio, él va a dar cuenta. Pero, hermanos, usted tiene que seguir, usted tiene que continuar, hermanos, porque esto es así, hermanos, hay que avanzar, hermanos. Yo sé que momentos vienen difíciles, hermanos, que muchas veces como que no queremos avanzar, pero, hermanos, no veamos, la palabra nos manda que, ¿a qué, hermanos? Dios le dijo, hermanos, Moisés le dice a José, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ay, número uno, no ver ni a derecha ni a izquierda, porque cuando comenzamos a ver las cosas, hermanos, a la izquierda están mal, al otro lado están mal. Y es que todo, hermanos, todas las cosas muchas veces se nos vienen a nosotros. Hermanos, tantas cosas, hermanos, que usted puede esperar muchas veces de la gente. Usted quiere ver, hermanos, en mi posición, yo siempre les pienso. A veces, hermanos, uno trata de ser justo, hermanos, en su manera. Usted tiene, y como cristiano, usted tiene que ser eso. Un ejemplo, usted tiene que pagar, hermano, usted tiene que ir al hilo, hermanos, que la palabra se lo manda. Pero cuando usted siente que el otro es con usted, hermanos, que hace lo contrario, ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué es que hay tanta maldad en la gente? Tanto. Y eso pasa, como le digo, hermanos, ante gente, hermanos, que aún creyendo ser cristianos, hermanos. Y eso es lo que pasó con Israel, hermanos, acerca de todo esto. Por eso, ¿por qué es que Dios, hermanos, lo reprende? Y no lo reprende a causa de los sacrificios que hacían, sino por las cosas que estaban haciendo dentro y hermanos, participando en los sacrificios. O sea, eso es lo que sucede, hermanos. No, Dios no le habla a Israel y le dice, no te voy a reprender por los sacrificios, sino por lo que estás haciendo dentro y estás oprimiendo al pueblo. O estás haciendo la maldad dentro del pueblo y estás ahí haciendo sacrificios como gente que como si nada ha hecho. Entonces Dios eso es lo que retracta, hermanos, y hace ver al pueblo, hermanos, para que entienda. Eso Dios lo que, hermanos, reprocha. Pero, hermanos, que a veces, muchas veces, hermanos, Dios puede dar un sacrificio, usted va a hacer algo, pero que lo haga, hermanos, conforme Dios quiere. Por eso es que la gente, hermano, está haciendo muchas cosas, han cambiado tantas cosas, hermanos. Hablando acerca de lo que es la Semana Santa, hermano, yo sé que muchos afuera, hermanos, ellos dicen, bueno, y guardan esto. Pero el problema es que no lo están guardando como la palabra enseña. Imagínense, hermanos, que en Semana Santa se van a la playa a andar todos deschavetados. O sea, hermano, y Jesús dice, Jesús tomó esa semana él, hermano, y fue y participó. Pero ¿cómo lo hizo, hermano? Jesús, claro, hizo de acuerdo a la palabra. Él cenó con sus discípulos, él lo hizo en una manera humilde, hermano. Era un hombre que no tenía, hermano, hombre que era el rey de reyes, hermano. Y imagínense, y no había disfrutado de grandes cenas, hermano. Porque ese banquete fue especial, hermanos, para él. Ese momento para él fue especial, hermanos, compartir con sus discípulos. Porque ni aún su familia, hermanos, dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él. Óigame, Israel, cada familia, hermanos, tenía un cordero. Disfrutando, en cada familia, oiga bien. Pero él, de Jesús, ni sus hermanos, dice que no creían en él. Él no pudo disfrutar ni con su familia. Entonces, por eso dice la Biblia que él tomó a sus apóstoles como familia. Y se convierte en la iglesia como familia del Señor también.
Por eso es que Jesús, cuando llega a su madre, hermano, y le comienza a decir, los apóstoles llegan y le dicen, Señor, tu madre quiere hablar contigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Usted sabe, ¿verdad? Ahí se refirió a sus apóstoles, dice, a los que hacían la voluntad de su Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos no creían en Jesús, sus hermanos. Ellos no creían, hermanos, pero en cambio los apóstoles sí creyeron. Y Él los tomó como familia, como hermanos, hermanos. Aunque allí iba el traicionero, como digo, allí iba Judas metido. Pero para que se cumpliera la palabra del Señor. Que había uno, hermanos, que lo iba a entregar. Y ahí estaba, hermano Judas. Que se les dejó que el diablo se le metiera, hermanos. Y a causa de eso tuvo que obrar así. Pero es tan terrible, hermanos. Y Dios dice, Jesús dice ahí que mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Aleluya. Esas son las cosas, hermano. No sé si me estoy pasando el tiempo. Poder en Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4:30, ¿verdad? Bendito Dios. Poder en Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto más, hermanos. En Efesios 1:9. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Si usted lo encuentra, hermanos, primero usted lo lee. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, dice, adquirida para alabanza de su gloria. Oiga bien. O sea, son promesas grandes, hermanos, de que el momento que usted creyó el evangelio. ¿Por qué Pablo decía esto, hermano? Imagínate usted, desde el momento que usted creyó, hermano, usted ya fue sellado con el Espíritu Santo. O sea, hermano, y la palabra dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El que creyó en el Señor, el que creyó en Jesús, hermano, dice, usted fue sellado, hermanos. Tiene las promesas, o sea, y eso, hermano, es lo que lo va a llevar a la salvación. O sea, claramente, hermano, nuestro espíritu dice que el Espíritu de Dios nos hace sentir, hermanos, y a nuestro espíritu nos habla. ¿Por qué, hermanos? El Espíritu de Dios nos habla cuando algo malo estamos haciendo. Ese espíritu nos está redarguyendo a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso. Porque nosotros, hermanos, ¿qué pudiera hacer, hermanos? Y si se va afuera, hermanos, lo va a hacer, pero no va a ser feliz. Y yo le digo por experiencia, hermanos, el que tiene, hermanos, el Espíritu de Dios, cuando se aparta, usted no es feliz haciendo las cosas afuera. ¿Por qué, hermano? Porque usted fue sellado con ese Espíritu. Y ese Espíritu lo anda jalando para adentro. Le dice que tú lo que estás haciendo, tú no eres de allá. Y eso, hermanos, es tan claro. Cuando usted recibió a Cristo, hermano, usted creyó en el Evangelio, usted creyó en el Señor, usted es sellado con el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu mismo que Dios ha puesto en usted, ese Espíritu no deja que usted sea engañado. El espíritu del anticristo, ese anda afuera también. Hermanos, y hay falsas enseñanzas. Pero el espíritu que usted tiene en usted, ese no lo deja que usted sea engañado. ¿Por qué, hermano? Porque número uno la palabra. Pero el Espíritu Santo que usted ha recibido como arras es el sello, hermano, y que usted va a ser salvo. ¿Por qué, hermano? Porque número uno, sellado para salvación. Entonces, hermanos, ¿por qué avergonzarnos del Evangelio? ¿Por qué nos vamos a avergonzar, hermanos, si tenemos algo grande en nuestras manos? Es algo tan especial la salvación, hermanos, número uno. Algo que Dios, hermanos, tuvo que enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que hiciera ese sacrificio en la cruz. Para que pagara por nuestras culpas. Algo que nosotros íbamos a pagar. Hermanos, si eso es tan importante. En el momento, hermanos, cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice que habían dos hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno, dice la palabra, que es el injuriado, hermanos, aún estando ya clavado ahí también.
Pero él le decía, Señor, y si tú eres hijo de Dios, ¿y por qué no te bajas de ahí? Bájate de la cruz y te salvas y nos salvas a nosotros. Imagínense este hombre, hermanos, estaba siendo castigado, estaba ahí en la cruz, hermanos, recibiendo lo mismo, hermanos. Pero de esa manera, injuriando al Señor, hermanos, blasfemando del Señor ahí colgado en la cruz. Pero el otro, hermano, fue inteligente y reconoció a Jesús. Aleluya. Y lo reprendió y le dijo, estando nosotros en la misma condenación, tú no temes a Dios, aún estando crucificados, aún estando aquí en el castigo, y tú no temes a Dios. Y le dijo a este hombre, le dijo, justo, nosotros la verdad, Dios, estamos aquí porque merecen nuestros hechos. Él sabía, él reconoció, hermanos, que lo que había hecho él merecía ese castigo de morir. Él reconoció, hermanos, plenamente y dijo, no, es que yo he sido malo, he hecho tantas cosas afuera, entonces, bueno, yo merezco esto. Pero dijo, él no merece nada, él está pagando esto por nosotros. Y qué bueno esas palabras, hermanos, que le dijo a Jesús. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabras, hermanos. Y Jesús dice que lo miró y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos salvó, hermanos? Reconocer. Eso es lo que la gente, hermanos, no reconoce. Mucha gente, hermanos, sigue, hermanos, que el diablo la tiene ahí, pero, hermanos, no quiere reconocer, no quiere, hermanos, aceptar a Jesús. No quiere reconocer que Jesús, hermanos, es santo, que Jesús es justo, que, hermanos, vino a padecer por nosotros los pecadores. Hermano, y es lo que la gente no quiere confesar, una verdadera confesión, hermano, que este hombre hizo a punto de morir. Y este se salvó y el otro se condenó. Aleluya. Por eso la palabra dice claro, hermano, que por tus palabras serás salvo y por tus palabras serás condenado. Aleluya. Digo, usted puede fallar, hermano, pero si usted se humilla delante de Dios, la humillación a tiempo, hermanos, eso cuenta. El problema es que ya, hermano, la gente quiere, hermano, hacer algo ya cuando el tiempo ya no lo da. Mucha gente, hermano, se va sin Dios y sin esperanza porque, hermanos, dejaron pasar el tiempo y, hermanos, si no se dan cuenta, cuando uno menos acuerda, hermano, aquí no puede existir. Pero este hombre, hermano, esa decisión, este creyó en Jesús y dio testimonio de Jesús, que dijo, ese hombre es justo. El hombre que está entre nosotros es justo, nada debe, nada hecho. Entonces eso es lo que, no importa cuánto el hombre haya hecho, hermanos, tanta maldad, porque es lo que este hombre hizo, y que era ladrón también. Había hecho cuántas cosas había hecho, hermanos, pero lo que salió de sus labios, de su corazón, hermanos, reconoció y entendió que el que estaba crucificado estaba pagando un precio que él debía de pagar. Y eso es lo que vale nosotros. Reconozcamos, hermano, lo que Jesús ha hecho por nosotros es muy grande. Dios es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a llegar hasta aquí con la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en este momento. Que sea todo para la gloria de Dios, hermanos. Todo lo que hacemos. Aleluya. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies en este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor. Oh Dios, te rogamos, Padre, que tú bendigas, Señor, cada vida presente, Señor. Oh Dios amado, venga bendiciendo.